Ok, bueno, la semana pasada precisamente vimos lo que fue la primera parábola de las 7 que Jesús nos dio en este capítulo 13 de Mateo. Fue la parábola del sembrador. Recordemos que Jesús había sido rechazado por los judíos, y esto pues desde luego lo motivó a partir de ese momento a hablar por parábolas con la finalidad de dirigirse solo a aquellas personas que las podrían entender. ¿Por qué? Porque ya tenían un conocimiento y sobre todo tenían un corazón dispuesto. Ellos habían creído y tenían, por así decirlo, las bases necesarias para que ellos pudieran entender las enseñanzas que Jesús les iba a dar. Veíamos en Mateo 13:13 que decía que por eso Jesús les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esto quiere decir que aunque Jesús usara este tipo de ilustraciones sencillas, aquellos que no tuvieran estos principios básicos de doctrina no podrían entender las parábolas aunque las vieran, las oyeran. Entonces, esta forma de hablar fue, como decíamos, una manera de compasión por parte de Jesús hacia aquellas personas que solo saldrían perjudicadas si se les daba más luz. Porque a mayor información, nosotros tenemos mayor responsabilidad hacia Dios. Entonces, este fue un acto de compasión hacia aquellos que no iban a entender, aunque escucharan, ¿verdad? No tenía caso. El corazón de ellos se había engrosado, como dice la Biblia, ¿verdad? Estaban endurecidos, y escuchar más solamente los endurecería todavía más. Entonces, esta forma de hablar también le permitió a Jesús revelar misterios acerca de cosas que antes no se conocían, eventos que tendrían lugar entre su primera venida y su segunda venida. De esta forma veíamos que Jesús habló básicamente de 4 tipos de tierras, es decir, de 4 tipos de corazones, donde el sembrador sembró la semilla que en esta parábola es la palabra de Dios. Las primeras 3 tierras de las que habló Jesús no dieron fruto real. Esto habla de personas que no lograron convertirse. Y hablábamos de la primera clase de tierra, que era esta tierra dura del camino, ¿verdad? Una tierra que representaba a estas personas de corazón duro e insensible, en donde la semilla pues no pudo penetrar, y es una semilla que al no poder penetrar en la tierra fue pisada o fue tomada por los pájaros, que representan a Satanás, quien hace que las personas pierdan el interés o hace que las personas no se sensibilicen hacia el mensaje del Evangelio. Entonces, esta fue la primera tierra que vimos. La segunda es esa que cayó en una tierra llena de piedras, las cuales pues no permitieron que la semilla echara raíces profundas. Esta tierra representa a la gente superficial que no toma las cosas en serio, ¿verdad? Y cualquier aflicción, cualquier persecución que implique creer, el mismo sol, ¿verdad?, pondrá de manifiesto que esta persona no tiene raíces profundas y pronto se secará. Es decir, aunque la persona escuchara el mensaje, aunque pareciera que lo recibe, pues se queda en lo superficial y nunca logra echar raíces, es decir, nunca se convierte, ¿verdad?
La tercera clase de tierra que vimos estaba llena de espinas, las cuales representan a esa gente que tiene amor desmedido por las cosas del mundo y por las riquezas. Estas cosas representan a esas espinas que los ahogan, ¿verdad? Y no les permiten tomar una decisión por Cristo. Entonces, estas son este tipo de espinas, ¿verdad?, que van a atentar en contra de cualquier deseo de estas personas, porque las espinas son superiores a los deseos que Dios pueda producir en ellos. Y son pues el deseo por el mundo y sus riquezas. Finalmente, Jesús habló de la buena tierra, la que representa a las personas que oyen y reciben la semilla con un corazón humilde y sincero, ¿verdad?, que hace que la semilla crezca y dé fruto hasta de 100 a 1. Veíamos que este es el único tipo de tierra que realmente representa a las personas que se convierten. Y es el terreno que todo pues creyente desea tener, ¿verdad? Es la tierra buena, de la que uno puede esperar un fruto. Muy bien, ahora vamos a continuar con la parábola del trigo y la cizaña, que está en el versículo 24, a partir del versículo 24 de Mateo 13. Muy bien, hemos de entender algo muy importante que es un principio en la Biblia. La Biblia maneja una información, una revelación progresiva, es decir, las cosas que entendieron las personas antes de Cristo no se comparan con las cosas que entendemos ahora después de que el Nuevo Testamento fue escrito. Entonces, la Biblia tiene una forma progresiva de ir revelando sus verdades, las verdades de Dios a través del tiempo. Dice un teólogo muy famoso, Charles Hodge, que dice que el carácter progresivo de la revelación divina se conoce en relación con todas las grandes doctrinas de la Biblia. Lo que en principio solo se dio a entender oscuramente, se despliega gradualmente en partes posteriores del libro sagrado hasta que la verdad se revela en su plenitud. Y esto lo vemos, por ejemplo, como en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de tipos, ¿verdad?, a través de figuras para enseñar algo. Estos eran las ofrendas, los sacrificios, los muebles del templo, anteriormente del tabernáculo. Y entonces Dios daba una información, pero no era toda la revelación completa. Más tarde, como les dije, en el Nuevo Testamento, ya en los evangelios, pues Jesús empieza a hablar a través de parábolas y empieza a revelar misterios. Y ya en las epístolas se muestra, ahora sí que toda la doctrina cristiana completa, desarrollada y desmenuzada. Pero estamos hablando de que esto fue algo que se hizo a través de muchos años, en forma pausada y progresiva, y así se fueron revelando todos los misterios del reino, y actualmente pues ya tenemos toda la revelación que Dios nos quiere dar en su palabra. Bien, en estos momentos pues estamos develando algunos misterios que se encuentran en las parábolas que las personas antes de Cristo pues ni se imaginaban que existían, ¿verdad? Y entonces vamos conformando lo que es toda la doctrina cristiana. Actualmente toda la revelación, la palabra de Dios y toda la doctrina está completa. Ya no hay revelaciones nuevas, ya no hay que agregarle cosas a nadie.
Hay personas que dicen que tienen visiones, que tienen revelaciones nuevas acerca de la palabra de Dios, y esto no es verdad. La revelación ya fue terminada y ya no hay nada más que agregar. En estos momentos, pues nos estamos concentrando en la revelación que nos pueden dar estas 7 parábolas, y que sin duda pues nos relatan acontecimientos que van desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Este es el tema de los misterios revelados en estas parábolas. Sucesos que tendrán o que tuvieron inicio en la primera venida de Cristo y que concluirán en la segunda venida de Cristo. Bueno, pues yo les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo 13. Vamos a leer del versículo 24 al 30. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Ok? Esta segunda parábola contada por Jesús está titulada como la parábola del trigo y la cizaña. Bien, después de despedir a la gente, después de que les dio la parábola del sembrador, Jesús entró en la casa y entonces los discípulos aprovecharon el momento para pedirles que también les explicara esta parábola, lo cual lo hizo en los versículos 36 al 42 de este mismo capítulo. Bueno, Jesús empieza a identificar a los personajes de esta parábola para que de esta forma se pueda entender la enseñanza contenida en este relato. El primer personaje que aparece aquí es el Hijo del Hombre. Dice aquí que el Hijo del Hombre es el que siembra la semilla. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, dice el versículo 37. Bueno, lo primero que se nos revela es esto, que el Hijo del Hombre es el que se encarga de sembrar la semilla. El Hijo del Hombre, pues no es otro más que el mismo Jesús, quien durante todos los evangelios, él se identificaba como el Hijo del Hombre. Así que es él quien trae la semilla, es él quien trae la buena nueva al mundo, él es quien comunica el mensaje divino a la humanidad. Y esto lo sabemos porque Juan lo relata al principio de su evangelio, diciendo que Jesús, siendo Dios, fue mandado por Dios Padre al mundo, y entonces, en forma humana, vino a traer vida y luz, al convertirse no solo en el portador del mensaje de salvación, sino también en el actor principal de la trama de la salvación. Entonces, aquí tenemos esta información. Dice también en el versículo 38 que el campo es el mundo, ¿no? Todo el mundo es el campo. Todo el mundo es el objeto de atención de parte de Dios, porque a Dios le interesa
que toda la criatura nacida en esta tierra lo conozca, ¿no? Ese es su propósito, ese es su deseo, y ese fue el objetivo por el cual vino Jesús, porque Él vino a dar a conocer las intenciones de Dios. Y sabemos que pues Él no discrimina a nadie, ¿verdad? Y Él se compromete, Dios se compromete a que cualquier persona que quiera conocerlo, le hará llegar el mensaje de salvación en cualquier lugar donde se encuentre, como dice 1 Timoteo 2:4. Dice así, el cual, estamos hablando del deseo de Dios, dice que el deseo de Dios es que Él quiere que todos los hombres se salven, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces aquí entendemos que este es el deseo de Dios para con toda la humanidad. Entonces, el deseo de Dios por la humanidad no está cuestionado, ¿verdad? No está en duda, pero el interés del mundo por Dios sí lo está. No es Dios el que impide que se dé una relación con el hombre, es el hombre quien se niega a tener esta relación. A Dios, siendo Dios, pues no le representaría ningún problema llegar al rincón más alejado del mundo o a la región más inhóspita del planeta. En cualquier lugar donde exista un clamor, un verdadero temor de Dios y donde exista un corazón correcto, Dios le hablará. Dios hará llegar su mensaje para que esta persona lo pueda conocer. Como dice en Isaías 51:17, al corazón contrito, es decir, al corazón arrepentido y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, no pensemos en aquellas personas que aparentemente para nosotros pues sí están fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Hay muchas personas que cuando uno les empieza a hablar de Cristo, empiezan a pensar en las personas que viven en Timbuktu, en Alaska, en no sé cuántas partes, y creen que ellos no pueden escuchar el Evangelio o que es muy difícil que a ellos les llegue, pero para Dios no hay imposibles. Y si esta persona quiere conocer a Dios, Dios le hará llegar su mensaje. Bueno, dice en el versículo 38, se nos da otra clave. Dice que la buena semilla son los hijos del reino. En la parábola anterior que vimos de el sembrador, la semilla era la palabra de Dios. En esta parábola, la buena semilla son los hijos del reino. Finalmente, son ellos el producto de la buena semilla que sembró Dios en sus corazones. Pero aquí se nos dice que las semillas son los hijos del reino. Entonces, hay una cosa. En la parábola del sembrador quedó claro que solo la buena tierra produce buenos y abundantes frutos. Aquí, los verdaderos creyentes son el trigo que está destinado para ser guardado en el granero divino. ¿Ok? Entonces, aquí los hijos del reino son todos los hijos de Dios. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y dice claramente, los hijos del reino son los hijos de Dios y la cizaña son los hijos del malo. ¿Ok? La cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? El malo es el maligno. Son los hijos del maligno con sus pensamientos y sus acciones. Estos son todos aquellos que no conocen a Dios. La cizaña representa a los que no conocen a Dios.
El trigo representa a todos aquellos que sí conocen a Dios. La Biblia es muy clara y muy tajante cuando explica que para Dios solo existen dos tipos de personas: las que son de Dios y las que no lo son. Esto es muy tajante, esto es muy claro, pero así lo explica la Biblia. Todos al nacer somos criaturas de Dios, pero solo cuando aceptamos a Dios como el Padre de nuestra vida, llegamos a ser sus hijos. No hay otra forma. La definición de los que son de Dios está muy clara en Juan 1:12. Vamos a leer este versículo tan conocido. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio el poder, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y en el siguiente versículo, que es el 13, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ¿no? O sea, no es una cuestión física, sino de Dios. Entonces, aquí hay una distinción muy, muy grande entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Es decir, solo los que han recibido y los que han creído en su nombre, esos son los hijos de Dios. De esta forma, al definir quiénes son sus hijos, se define también quiénes no lo son, es decir, los que no han recibido a Dios y los que no creen en Él. Por eso Dios hace esta distinción tan tajante, porque Él sabe quién ha creído en Él y quién no ha creído en Él. Él sabe quiénes son sus hijos y quiénes no lo son. Hay algunos que sin ser hijos de Dios pretenden serlo. Esta era una costumbre también mucho de los judíos y lo vamos a entender. Pero dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no solo por querer ser hijo de Dios, no solo por querer estar en el cielo, tú vas a entrar en el cielo. No. Dice que solamente aquellos que hagan la voluntad de Dios, estos entrarán en el reino de los cielos. La pregunta obligada sería: bueno, entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Yo quiero hacer la voluntad del Padre para poder entrar al cielo. Bueno, si tú quieres hacer la voluntad del Padre, Juan 6:40 lo responde. Dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesús, que todo aquel que ve al Hijo, a Jesucristo, ¿verdad?, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que si tú quieres entrar al reino de los cielos, tú tienes que ser un hijo de Dios, tienes que hacer la voluntad de Dios, tienes que creer en Jesucristo, porque dice que el que cree en Él tendrá vida eterna y será resucitado en el día postrero. Bueno, siguiendo con este tema, ¿qué pasa? Bueno, y si estas personas no le pertenecen a Dios, si estas personas que no han hecho su voluntad, que no han creído en Dios, no son sus hijos, entonces, ¿a quién le pertenecen? Esta cuestión fue respondida por Jesús
cuando los fariseos que querían matarlo se acercaron a él sintiéndose ser hijos de Dios. Esto es lo que te decía. Pero no era por el hecho de sentirse hijos de Dios que lo eran. Ellos se basaban en su origen étnico y en su tradición religiosa para decirle a Jesús que ellos eran hijos de Dios. Es más, ellos le dijeron, oye, nosotros somos descendientes de Abraham. Abraham, que era pues básicamente el patriarca de los judíos, un símbolo de fe para ellos. Entonces ellos pensaban que como físicamente ellos eran descendientes de Abraham, ellos eran hijos de Dios. Pero acabamos de leer que los hijos de Dios no son engendrados de carne ni de voluntad de varón. Es decir, para ser hijos de Dios se requiere un proceso espiritual, no físico. Un proceso espiritual que está perfectamente explicado en todo el capítulo 3 del Evangelio de Juan que ya estudiamos. Entonces, estas personas se acercan con Jesús y les dice, nosotros somos hijos de Dios porque somos descendientes de Abraham. Le dijeron a Jesús, un Padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Dios, ciertamente me amarían. Y entonces Jesús les dijo una cuestión brutal que seguramente los hizo encenderse en ira en contra de Jesús. Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Llegando, pretendiendo presumir ser hijos de Dios, salieron calificados como hijos de Satanás. ¿Por qué Jesús les dijo esto? Pues precisamente por lo que explicamos. Porque solamente los hijos de Dios son los que han creído en Él. ¿Y cómo se manifiestan los hijos de Satanás? Dice, porque los deseos de vuestro Padre es lo único que quieres hacer. Bueno, ¿y cuáles son los deseos del diablo? Que en el momento de hacerlos ponen en evidencia a los que son sus hijos. Bueno, a lo largo de la Biblia se explica que hacer los deseos del diablo implica vivir bajo su influencia, bajo su filosofía y bajo sus principios. Entonces, cuando tú ves que una persona vive en estos términos, te das cuenta que no es hijo de Dios. En el caso de estos judíos, Satanás los había impulsado, instigado y convencido de que ellos tenían que matar a Jesús. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo Satanás puede influir en cierto tipo de personas para que hagan algo que él quiere que suceda. Claro, Satanás puede influir en la conducta de los hombres de muchas formas, ¿verdad? La más importante que Satanás quiere es que saques a Dios de tu vida. Ese es su principal propósito. Él quiere invitarte a hacer todo lo que no le agrada a Dios. Y si te das cuenta, aquí podríamos abrir un paréntesis y escribir la infinidad y el catálogo completo de los miles de pecados que existen y que el hombre practica y que no le agradan a Dios. Satanás va a estar constantemente influyéndote para vivir en contra de los principios morales y de la ley de Dios. Y así podríamos mencionar muchísimos ejemplos de todas las cosas que a Dios no le interesa que hagas. Entonces, si tú le buscas en la Biblia, Dios pone muy claramente en evidencia cuáles son los deseos de Satanás y cuáles son las conductas a través de las cuales nosotros podemos darnos cuenta de que los hombres viven conforme a sus principios
y a sus filosofías. Bueno, otra de las claves que se nos da aquí en Mateo 13 dice que el enemigo que sembró la semilla es el diablo. Es decir, aquí dice que el diablo, Satanás, el padre de mentira, el engañador, el demonio, etc. Antes de que se convirtiera en Satanás, dice la Biblia que él era un ángel que se rebeló contra Dios. Y él fue expulsado del cielo junto con la tercera parte de otros ángeles caídos, de quienes se volvió líder. Es decir, aquí vemos que este ángel cayó en pecado de rebeldía, dice la Biblia, que quiso ser como Dios, y entonces se rebela contra Dios y es expulsado. A partir de entonces, Satanás toma un trabajo, que es el trabajo de sembrar la cizaña como enemigo declarado de Dios. Entonces él empieza a ejercer, desde ese momento empieza a ejercer una fuerza de oposición en contra de los propósitos de Dios. Este es el trabajo que él desempeña y que va a desempeñar todo el tiempo hasta que Dios termine con él. Aunque si bien la Escritura dice que el mundo está bajo su dominio, Satanás sigue bajo el dominio de Dios y bajo el control de Dios. Dios permite a Satanás hacer ciertas cosas. Satanás no está a la altura de Dios. Satanás está bajo el dominio y bajo el control de Dios. Pero él tiene este trabajo que realizar y lo está haciendo en el mundo. Satanás, pues, es un ser vencido, es un ser derrotado. Jesús lo venció en la cruz. Y dice la Biblia que tanto Satanás y sus ángeles están ya sentenciados. Están sentenciados a estar en un lugar eterno, como dice la Biblia. En Apocalipsis 20:10 dice que ellos están en espera de ser arrojados al lago de fuego. Vamos a leer este versículo porque es muy importante saber cuál es el destino de Satanás. Dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, Satanás ya está sentenciado y está solamente en espera de que sea ejecutada su sentencia al ser arrojado al lago de fuego. Bueno, dice en la siguiente parte que esta cizaña fue sembrada mientras dormían los hombres. Si nosotros nos damos cuenta, este término de sembrar la cizaña no nos es ajeno, estamos familiarizados con este término, ¿verdad? De hecho, se ha vuelto parte de nuestro lenguaje cotidiano. Decimos, este cuate sembró la cizaña, está sembrando cizaña. Pero aquí cuando Dios habla de cizaña, se está refiriendo a todas aquellas personas que no son trigo. Está hablando de personas. Claro, las personas no están solas, sino que los acompañan sus actos. Pero se refiere básicamente a todos aquellos que no conocen a Dios y viven en contra de sus principios. Estos se convierten entonces en instrumentos de Satanás y a través de ellos y de sus acciones, Satanás sembrará todo tipo de cizaña en el mundo. Esta cizaña, pues como les digo, no es un término ajeno a nosotros, la podemos ver detrás de muchas acciones negativas, el chisme, por ejemplo, la podemos ver en una intriga, en una mentira, en una calumnia, en un malentendido,
Todos hemos visto además los devastadores efectos de una cizaña, ¿verdad? La cizaña separa amigos, enfrenta familias, distancia a los creyentes, destruye matrimonios, etc. Entonces, este entendido que nosotros tenemos de la cizaña se puede comparar con la cizaña que Satanás mete en el mundo, ¿verdad? Ahora, la mayor forma o el mayor daño que Satanás puede hacer es a través de la cizaña de las filosofías, ¿verdad? Las doctrinas, ideologías y las creencias que Satanás ha sembrado, dice la Biblia, mientras dormían los hombres. Es decir, los hombres fueron tomados desprevenidos, no porque ellos tuvieran una negligencia, sino que la cizaña que mete Satanás es parte de su astucia y no la podría ningún hombre evitar, ¿no? Satanás se impone por la propia fuerza, por su misma sabiduría, ¿verdad? Y él sí usa a hombres para propagar esta cizaña. Llámese libres pensadores, llámese grandes pensadores, grandes filósofos, influencers, todas aquellas personas que de alguna forma influyen en otras para propagar las creencias anti-Dios que pueden existir en todo el mundo, ¿no? Entonces, estas formas son las que usa Satanás para penetrar en la mente de los hombres. Dice la parábola que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Una de las características de la cizaña es que no sabes cuándo fue sembrada y no te das cuenta que está creciendo junto a ti. El efecto de la cizaña puede tener un efecto tardío. Puede tardar en manifestarse, pero tarde o temprano lo hará. Siempre se podrá detectar, ¿verdad?, a través de los pensamientos y las acciones de todo aquel que ha crecido junto a ella. Dice el pasaje que llegaron con el señor con el dueño del campo, ¿verdad? Y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Esta era la pregunta que de alguna forma ponía en duda la calidad de la semilla y su efectividad. Pero el problema no está en la semilla, ¿verdad? Como ya vimos en la parábola del sembrador, la semilla es buena, la semilla es inmejorable, la tierra es perfecta, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Este es un cuestionamiento que nos debe llevar a reconocer que finalmente el mal existe entre nosotros y que hemos de convivir con él hasta el fin de los tiempos. También debemos entender que siempre existirá la disyuntiva humana de escoger entre el bien y el mal, es decir, entre Dios y Satanás. Como hemos visto muchas veces, esta forma de vida no fue la que Dios diseñó originalmente para nosotros, sino que fue el producto de la desobediencia y la rebeldía de los representantes en ese momento de los hombres del género humano, que eran Adán y Eva, y cuya mala decisión generó el mundo en el cual vivimos hoy día. Desde entonces, Dios fue consciente que la semilla crecería junto al trigo, porque el mal es algo que acompaña al mundo desde entonces, y la cizaña va a convivir con el trigo hasta que los tiempos terminen. Como dice aquí, hasta que venga la siega, hasta que venga la cosecha, y que, como estamos viendo, esto será en el fin de los tiempos. Lo que pasa es que Dios, desde que supo que el hombre había tomado una mala decisión, Dios en su amor prometió la aparición futura de una semilla, Jesús, del cual nacerían los hijos de Dios y también un reino hecho para vivir siempre al lado de Jesús. Es decir, Dios sabía que esto iba a suceder y a la vez prometió la solución, que la vemos en los primeros
en el primer libro de la Biblia, que es Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Es decir, Dios está hablando con Satanás y le está diciendo que va a poner enemistad entre Satanás y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, aquí está hablando de la cizaña que Satanás pondría en el mundo, pero está hablando de la simiente de la mujer, que sería el mismo Jesús. Entonces dice que la simiente de Jesús, lo heriría a Satanás en la cabeza, y el daño que Satanás haría en Jesús sería una herida en el talón. Es decir, aquí está hablando en forma figurada y nos está diciendo de la enemistad que existiría siempre entre Satanás y Jesús hasta que Satanás fuera vencido en la cruz. Bueno, a partir de este momento, en estos versículos que siguen, Jesús nos empieza a dar una información escatológica. ¿Qué es esto? Son los acontecimientos concernientes a eventos futuros. Aquí Jesús deja de hablar acerca de la situación en la que va a estar en la humanidad siempre, entre la lucha del bien y el mal, entre la lucha entre la cizaña y el trigo, entre los hijos del maligno y los hijos de Dios. Y aquí nos da una información acerca de eventos futuros. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos esta cizaña? Bueno, esa es la reacción natural del siervo fiel que cuida y cela las cosas del amo, ¿verdad? Pero aquí Jesús es tajante y les dice que no lo hagan. ¿Por qué? Porque no es la capacidad del hombre saber quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del maligno. Dime qué hombre puede tener un detector que diga tajantemente quiénes son los hijos de Dios y quién no. Nadie tendría esta capacidad de hacerlo, ¿verdad? Nadie podría hacerlo. Además, me recuerda esa reacción imprudente de Juan y Santiago, ¿verdad? Quienes, después de haber tenido un desacuerdo con los samaritanos, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? No, les dijo Jesús: no, tranquilos, esto no les corresponde a ustedes. No les corresponde a nadie. A los hombres no les corresponde hacer este juicio sobre la humanidad. Además, nadie sabe cuándo será este juicio. Ya pasaron 2000 años desde que Jesús lo dijo y no sabemos cuánto faltará para que se presente este juicio, pero sin duda llegará. Llegará el día de la cosecha, llegará el día de la siega, del fin del siglo, del día del juicio final, en el que Dios, Él hará una separación entre los hijos del reino, el trigo, y los hijos del malo, la cizaña. Mientras esto sucede, pues las cosas seguimos conviviendo en este mundo juntos, ¿verdad? Tú no sabes si tu vecino, tú no sabes qué clase de compañero de trabajo tienes, ¿verdad? No podemos saber si ellos son cizaña o si son trigo. De alguna forma lo podemos saber, porque generalmente el trigo se identifica con el trigo y la cizaña se identifica con la cizaña. Y es muy difícil que entre cizaña y trigo se lleven, pero nosotros no podemos, ni debemos, ni es el tiempo para que nosotros hagamos esta separación. Mientras esto sucede, dice la Biblia que Dios todavía hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. A simple vista, no hay diferencia entre ambos. De hecho, Jesús hizo esta parábola en forma brillante, sabiendo algo, que si tú comparas físicamente el grano de trigo con el de la cizaña, te darás cuenta que se parecen mucho.
y solamente fijándote muy bien los puedes distinguir. Si tú agarras una espiga de trigo y una de cizaña, solamente el experto puede distinguir cuál es una y cuál es la otra. Es decir, si tú empiezas de hecho a desmoronar la vaina, entonces ya te empezarás a dar cuenta de una gran distinción. Y una de las grandes distinciones entre ellas, aparte de otras, es que la vaina de trigo tiene fruto y la de la cizaña no tiene fruto alguno. Pero es hasta que la tocas que te das cuenta. Entonces, Jesús brillantemente usó este ejemplo para darnos a entender. Yo estaba hablando a gente del campo familiarizada con este hecho. Les dijo que el trigo y la cizaña era difícil de distinguir entre ellas. Así pasa hoy. Toda clase de personas andan por la vida como si fueran iguales, pero llegará un momento que se sabrá quiénes llevan a Cristo en su corazón como su esperanza de gloria y quiénes no. Y esto se sabrá y todo mundo lo verá. Bueno, aquí nos dice a quién le va a tocar hacer esta separación. No es a nosotros, sino aquí dice que los segadores son los ángeles. Los ángeles, como siervos del Señor, son los designados para que en el día final hagan ellos esta separación entre el trigo y la cizaña. Ellos son los segadores. Son los que levantarán de la tierra a los hijos del reino para separarlos de los demás y para ponerlos en el granero de Dios. Es decir, los ángeles separarán a los hijos de Dios para ponerlos en su granero, es decir, para meterlos en el reino de Dios, en el reino que Jesús establecerá por 1000 años en esta tierra. Y dice que los demás, la cizaña, serán separados, pero para ser echados al lago de fuego que es el infierno. Esta enseñanza Mateo la amplía más adelante en los capítulos 24 y 25, donde explica detalladamente los tiempos finales. Y vamos a ver esto porque es muy importante. Vamos a ver Mateo 24, 31 y del 40 al 42. Fíjense cómo dice aquí. Dice, ya lo dijo en el capítulo 13 y ahora lo repite en el capítulo 24. Y dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estos versos, para los que estén familiarizados con la doctrina del arrebatamiento, no deben confundirse. Estos versos no están hablando del arrebatamiento como a veces se malentienden. En el evento del arrebatamiento, los justos son los que son tomados para ser llevados al cielo. Pero aquí es al revés. Los malos son tomados para ser llevados al juicio y los justos se quedan para entrar en el reino. ¿Sí me explico? Digo, no todos están familiarizados con este evento, pero en el arrebatamiento los justos son llevados al cielo con Jesús, los malos se quedan para sufrir la tribulación, y aquí pasa lo contrario. Aquí precisamente los hijos de Dios son llevados, ¿no? Son dejados, para que disfruten del reino, y los malos son llevados para ser echados al lago de fuego. Entonces, yo creo que aquí estamos viendo una
esta es la principal enseñanza de esta parábola. La realidad de la existencia de un juicio final donde las personas van a ser separadas para tener un destino distinto. Y si te das cuenta, la diferencia es brutal. Mientras unos padecen, los otros gozan. Mientras unos entran en las tinieblas eternas, los otros resplandecen como el sol en el reino de su Padre, como dice la Biblia. Al final, esta parábola concluye diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, les estoy revelando algo tan importante y tan trascendente en sus vidas que por favor los que puedan entender, entiéndanlo y actúen de acuerdo a esto. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una invitación a no tomar las cosas con ligereza y a poner atención y meditar en las múltiples enseñanzas que se acaban de exponer. Es una invitación que desde luego está en muchas partes de la Biblia y que nos hace Santiago en el capítulo 21, versículo 22. Y dice así, pon atención en este versículo que es muy importante. Te lo voy a leer. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándote a ti mismo. O sea, aquí dice que de nada te sirve oír, entender y saber las cosas si no actúas en consecuencia. Bueno, yo quería también estudiar la parábola de la red, porque finalmente es una parábola pues muy parecida a la de la cizaña y del trigo, pero pues yo creo que la vamos a dejar para la semana que entra, ¿ok? Entonces los invito a que sigan leyendo el capítulo 13 de Mateo para que hablemos en la misma sintonía.